cómo saber si estás con tu llama gemela o si conociste a tu llama gemela, ¿ok? Te voy a dar unas cuantas experiencias que vas a pasar y quédate porque la última es la más importante. Lo primero que vas a sentir es que ya te sentís ready para conocer esa personita especial. Yo en particular me había comunicado con Dios y le dije, yo ya estoy ready para conocer a esta persona especial, pero yo en ese momento no sabía nada de lo que son las llamas gemelas. Estaba tan inocente como mucha gente que te agarra lo de las llamas gemelas desprevenidas. Una vez que yo había hablado con Dios, dije, estoy ready. Después de haber estado soltera tanto tiempo, dije, bueno, me siento ready para aguantarle, viste, la diarrea mental a un hombre. Después de haber tenido esa conversación con Dios, bueno, se me aparece un hombre en un sueño. No tenía la menor idea de ese hombre que se me había aparecido. Era una foto, un retrato de esta persona, pero lo que me llamó la atención y era un poco terrorífica eran los ojos, porque los ojos los tenía de cristal. Eran así, viste, pero se veía como que eran de vidrio. Yo vi ese retrato en el sueño y bueno, y más nada, ¿viste? Y dije, bueno, este es un sueño y bueno, no conocía a la persona, realmente no la conocía. En el sueño esta persona estaba seria y se le veían esos ojos. Lo que me llamó muchísimo fue la atención de los ojos. A los 3-4 meses se me aparece acá en el internet, ¿ok? En una de estas, de este sistema de internet. Y bueno, y se aparece y enseguida que lo veo a esta persona, este hombre, yo enseguida reconozco que como que lo conocía de otras, no sé si dije de otras vidas, pero como que lo conocía. Lo sentía como que era de familiar mío, era como que yo había estado en contacto con esta persona por mucho tiempo, era como un familiar mío. Y lo primero que me preguntaba, ¿de dónde lo conozco a este hombre? Bueno, y yo me quedaba en sus en vivos viendo, porque digo, bueno, finalmente me va a decir algo y yo voy a saber de dónde lo conozco, ¿viste? Pero no había contacto, no había razón de conocerlo. Por ahí dije, es un paciente mío, por ahí, no sé, ¿viste? Lo veía como que era un familiar mío, era una conexión total que yo tenía con esta persona sin haberla conocido, pero yo sentía esa conexión, ¿viste? Como que era un familiar mío, como que yo ya lo conocía. A todo esto no lograba sacarlo, digo, esto no lo saco, no sé dónde pero bueno, había una conexión total. Ni bien lo había visto y sentía una conexión de ojos como que lo conocía de hacía años, vidas. Empecé a ver el 11-11 y yo no sabía lo que era. A la mañana, a las 11:30, a las 11:11 de la mañana se me aparecía ese 11-11 el reloj. Después de vuelta lo veía a la noche, los recibos, cosas por todo lado, 11-11. Y decía yo, ¿qué quiere decir este famoso 11-11? Como inteligentemente me fui a YouTube y googleé, dije, ¿qué quiere decir 11-11? Después me fui también a Google y YouTube y bueno, y ahí salía que el 11-11 es el número que activa las llamas gemelas. Y yo decía, ¿qué son llamas gemelas? ¿Viste? Es un número angelical, pero aparte del número angelical, es el número de las llamas gemelas que se activa cuando conoces a tu llama gemela. A todo esto dije yo, ¿será que por qué este hombre? Porque yo ya no sabía cómo es que lo conocía. Y había una atracción, pero no era una atracción sexual, sino una atracción de, yo conozco a esta persona se siente como una familia mía, era un familiar, algo muy cercano, pero no lo sacaba. A todo esto ya empecé a poner ¿cómo diríamos? El rompecabezas, ¿no? Entonces voy a buscar 11-11, empecé a googlear 11-11 y dicen que, y ahí decía en uno de los videos que yo había esto, que usualmente antes de conocer a tu llama gemela, soñas con ellos. Que es como que Dios te prepara para que más o menos los identifiques. Cuando leí esa oración, fácate, las coordenadas todas se pusieron en su lugar y me acordé que había soñado con esta persona, porque yo ya me había olvidado ya el sueño. Ahí recordé, dije, esta es la persona que yo soñé hacía 3 meses atrás y ahora se me presentó en persona. Ya empecé a darme cuenta de lo que eran las llamas gemelas, como que los ángeles me llevaban y me guiaban para poder darme cuenta que estaba en un proceso de las llamas gemelas, ¿ok? Primero soñé con la persona, después lo identifiqué a través de la mirada de los ojos, lo veía familiar y no sabía de dónde, y después se me activó todo con el 11-11. Cuando leí eso dije, estoy con una llama gemela, y empecé a estudiar cada vez más lo de la llama gemela, me leía todo lo de las llamas gemelas. La atracción por esta persona cada vez crecía más, y después de haber leído todo eso, yo definitivamente dije, no puede ser, ¿viste? Pero cada vez la atracción. Se me aparece esta persona en espíritu en mi cuarto y me mira y viene y me da un beso. Cuando me da beso en el medio de la noche, se me activa esa ansiedad, esa química, y era imposible de poder desatarme de esa química. Era como que me despertó y me hacía... Fue un beso inexplicable.
un beso que no vas a experimentar con ninguna pareja. Eso fue a nivel espiritual, que te digo, ese beso me despertó, ¿ok? Y yo estaba en negación porque esta persona es más joven que yo soy un poquito más vieja que él, entonces dije, no, yo con un hombre así, aparte a lo primero no había atracción, lo que había era, yo lo reconocía, no había atracción, pero cuando me dio ese beso esa persona activó todo, y ahí empecé a darme cuenta, dije, esta persona tiene control sobre mí, y no me gustaba, ¿viste? Porque estás bregando con las llamas gemelas, y las llamas gemelas es tu propia alma dividida en dos y comparten la misma conciencia, y es imposible de desatarte de estas uniones porque son uniones espirituales tratadas por Dios, ¿ok? Cuando sentí esa atracción fue desesperante porque cada vez lo sentía más. Vas a sentir un tironeo en el pecho cuando más tratás de separarte de esa persona, peor sentís. Es como que sentís ese hilo rojo porque estás atado, estás unido por el chakra corazón, y se sentía más fuerte. O cuando él trataba de disparar, yo lo sentía, ¿me entiendes? Cuando él se negaba, yo sentía. Cuando yo me negaba también era como un dolor en el pecho. Era espantoso. Después se te activan los sueños. Empecé a soñar con esta persona en otras dimensiones. Soñaba las vidas que había tenido. Se me aparecía con otro nombre y me decía, yo soy tal y tal. Y yo le digo, no, vos no sos tal y tal, porque yo lo identificaba en esta vida. Y él me decía, no, soy tal y tal. Él y yo habíamos tenido otras vidas. Se me presentaba como él había aparecido en nuestras vidas, porque lo que quería era recordarme él que es mi llama. ¿Me entendés? Hasta que empecé a darme cuenta de que estaba bregando realmente con las llamas gemelas. Era ya demasiada coincidencia, ¿viste? Entonces ya había activado, ese beso había activado el sueño, me di cuenta que fue él definitivamente. Después que empecé a ver ese 11-11, empecé a soñar de vidas pasadas que había con esta persona tenido, empecé a darme cuenta, dije, esta persona es mi llama. A todo esto empecé a ver más sincronicidades porque los ángeles te activan otros números para darte cuenta que estás en el camino correcto, el 222, 333, 444, lo ves en cualquier lado, se te presentan en todos lados, plumas, monedas, los animales se atraen a ti, te persiguen los animales, hay muchas señales que te dan los ángeles para guiarte y decirte, estás en el camino correcto. Ellos están haciéndote saber de que estás en las llamas gemelas, y definitivamente tenés que seguirlo porque definitivamente ellos te están queriendo guiar, pero es la única manera que los ángeles tienen, que son los números y sincronicidades para hacerte saber de que ellos están ahí constantemente. La unión es bien desesperante porque es como que estás constantemente querés verlo, es increíble, especialmente después que me dio él ese beso a la noche, me despertó, era espantoso, pero a la vez era gratificante saber, porque es como que te llenan, pero te golpean también porque a la hora de las horas ellos te rechazan. El divine masculino tiende a correr porque la conexión es tan grande, así como la sentís vos como divine femenina, ellos también la sienten. Te cuento que el divine femenino y el divine masculino no tiene nada que ver con el género de sexo terrenal. Las almas no tienen sexo, simplemente las identificamos como divine femenina o divine masculina, ¿ok? Cuando el hombre o el divine masculino trata de correr, lo sentís en el pecho porque se tira, y me entiendes, y como que Dios los trata de volver a unir para que se identifiquen. Ellos identifican esa unión, como diríamos, esa fuerza que la mujer, que el divine femenino tiene sobre ellos, y ellos se asustan y disparan, ¿ok? Porque las llamas gemelas son dos, es un alma dividida en dos con la misma conciencia, pero es un espejo. Vos le haces ver a ellos todas las imperfecciones, viceversa, ellos te la hacen a ver a vos. Es estrellás con ellos porque es un crash, ¿ok? Ve las cosas negativas y tratas de salirte para no identificarlas y sanarlas. Ellos vienen a tu vida para ayudarte a sanar, pero antes de ese sanamiento te hacen despertar, te hacen pasar por ese despertar espiritual, que es la parte que yo siempre le hago hincapié, el despertar espiritual, la noche oscura del alma, porque es cuando Dios te los pone para que puedan desintegrar ese viejo yo y sacar la raíz, lo nato de tu alma, ¿ok? Ambos tienen que pasar por ese despertar espiritual para que esa unión surja. Por eso digo que el despertar espiritual, la noche oscura del alma, primero la pasa el divine femenino, después el divine masculino. A veces es reverso, pero no se trata de género, como diríamos, sexual, sino de género espiritual, ¿ok? Y cuando los dos despiertan y cuando los dos se dan cuenta y se identifican y se balancea, ese yin en yang, se balancea, los polos se balancean, es cuando la unión surge. Pero primero tenés que tratar de sanarte y darle al tiempo al divine masculino también que
se sane, porque los traumas no son solamente de ellos, sino también tuyos, ¿ok? So, cuanto más te dedicas a ti, los atraes a ellos energéticamente, porque ellos son parte tuya, ¿ok? So, ámate a ti misma, trata de sanar tus heridas, tus pasados, tus traumas pasados, tu niñez y demás, y a medida que lo